¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente del otro lado en este miércoles en Hoy por Hoy que comenzamos como todos los miércoles aquí por la pantalla de Canal 4 Regional. Vamos a empezar hablando también de temas que están relacionados a la salud. Vamos a seguir un poco también dentro de lo que es este aspecto, porque vamos a hablar principalmente del entrenamiento, muchas veces de lo que ocurre a nivel alta competencia cuando nosotros vemos habitualmente partidos de fútbol, por ejemplo, lo que está pasando en la Liga Profesional de Fútbol, que vamos a utilizarlo como disparador. Principalmente porque empezamos a conocer distintas lesiones que empiezan a ser frecuentes y que realmente muchas veces uno se les busca la explicación y muchas veces no se la encuentra. Bueno, se trata de buscar diversas voces para tratar de entender un poco en el lugar que estamos parados y por qué surgen. Obviamente que no vamos a estar hablando solamente de las lesiones en alta competencia. Sabemos que del otro lado usted a lo mejor practica algún deporte amateur o a lo mejor hace algún ejercicio físico y seguramente trata de utilizar distintos métodos para poder entrenar de buena manera y que no surja ningún tipo de complicación física. Bueno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, son algunas de las cuestiones que vamos a ir analizando y que vamos a tener en este Hoy por Hoy para contar un poco y describir, bueno, qué son las lesiones, ¿no? ¿Cuál es el panorama de las lesiones? El tiempo de recuperación, por qué se dan, en qué contexto se dan. Bueno, diferentes cosas que vamos a ir charlando. Está con nosotros Ignacio Mártire, que en un ratito lo vamos a charlar con ellos. Pero principalmente me refiero a esto de lo que veíamos habitualmente, uno que es futbolero, que sigue habitualmente el fin de semana lo que está pasando en el fútbol, con la Liga Profesional de Fútbol, con la Copa de la Liga más precisamente, empieza a ver que hay distintas lesiones, seguramente en los últimos días, a través de distintas noticias, a través de distintos portales de información, más que nada deportivos, hablaban de esta epidemia que le llaman de ruptura de ligamentos cruzados de las rodillas, que es una de las lesiones que se ha vuelto frecuente, por lo menos en el fútbol argentino. Vamos a ver algunas placas primero como para empezar a contar un poco también cómo está la situación hasta el momento y de lo que ha pasado en las últimas horas para que usted tenga en cuenta cómo es el contexto y cómo vamos a utilizarlo como disparador para hablar de este tipo de lesiones. Por ejemplo, lo que vemos acá, que desde que comenzó el año en el fútbol argentino, 20 jugadores tuvieron ruptura del ligamento cruzado anterior de una de las rodillas. Esto, 20 jugadores, pero anoche, en un partido que jugó justamente por Copa Sudamericana, Belgrano con Inter de Porto Alegre, un jugador más, argentino, sufrió la ruptura también de ligamentos. Estamos hablando del delantero Pacerini, así que se suma también a la lista, 20 jugadores, bueno, 21 jugadores que desde que comenzó el año están teniendo este tipo de lesiones. La Copa de la Liga es el torneo con más lesiones de esta índole de las 5 grandes ligas. O sea, para que usted tome referencia, en todo el mundo la Copa de la Liga, el fútbol argentino, es el torneo que más lesiones tiene de esta índole desde que comenzó el año. De las 5 grandes ligas, la Bundesliga, que es la liga alemana, es la que más se acerca a los lesionados, que tiene solamente, sumando todos, digamos, ¿no? de las lesiones de lo que estamos hablando, de todas las 5 grandes ligas, son 17. Pero fíjense que estamos hablando que en la Bundesliga, cuando hablamos de los lesionados, bueno, son 8. Los lesionados en la Bundesliga desde que comenzó el año, de este tipo de rupturas de ligamentos estamos hablando, ¿no? 8, y si sumamos las grandes, las 5 grandes ligas, llegamos a un total de 17. O sea, no se acerca ni al total entre las 5 grandes ligas del mundo de lo que está pasando en la República Argentina. Se ha visto también y se ha conocido algunas de las voces y algunos de los referentes, incluso de cuerpos médicos, que han hablado sobre esta situación. Uno de los que habló es este señor, es Juan Pablo Batista, es el médico de Boca Juniors. Hace poquito, recuerden, ¿no? El fin de semana también, se rompió los ligamentos Lucas Blondel. Bueno, habló de esta situación el médico de Boca y algo de lo que dice fue, entre otras cosas, bueno, que el calendario es muy apretado, terreno de juego que en algunos casos están en mal estado, modas en el uso de los tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estrés psíquico, lo que le apunta el propio médico de Boca, que hizo un posteo en su Instagram, en la red social. Después también dice que el fútbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente, esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de 2 o hasta 3 rivales. Y esto habla de el nivel de intensidad que muchas veces se juega en el fútbol argentino. Algunos de las cuestiones que por ahí analizaba el médico de Boca, estamos hablando de Juan Pablo Batista. Otro de los que habló es el profe Fernando Signorini, que se le consultó desde el portal Olé, bueno, che, ¿por qué está pasando esto? Lo que dijo Fernando Signorini, entre otras cosas, es que el ligamento se rompe porque el isquiotibial, y ahora vamos a contar también, y está Nacho para que nos explique qué es el isquiotibial, es el principal defensor del cruzado. Y al no estar,
lo sumamente desarrollado, produce este tipo de lesiones que han vuelto como una epidemia en el fútbol argentino. Es lo que dice el profe Fernando Signorini cuando también se le consultó por qué hay tanta cantidad de rupturas de ligamentos o por qué son tan comunes estas lesiones, por lo menos en el último tiempo de los que estamos viendo, ¿no? Porque realmente no es común ver tantas lesiones graves en los jugadores de alto rendimiento, particularmente si nos basamos, ¿no?, en el fútbol. No vamos a basar en otros deportes, vamos a tocar otros deportes como para conocer realmente, bueno, cómo es la situación en otros deportes y sí, por supuesto, esto termina también siendo un poco común más allá de lo que estamos contando en el fútbol. Pero insisto, esto nos va a servir como disparador para contar y para describir cuáles son las distintas situaciones que se están viviendo a diario en el deporte, cómo prevenirlas y de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de lesiones realmente muy graves. Está con nosotros Ignacio Martínez. Nacho es kinesiólogo, es licenciado en kinesiología y también ha trabajado en diferentes equipos, no solamente de la Primera División de Chile, también ha trabajado en equipos de aquí de la región. Para contar un poco de esto, Nacho, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no sé si viste algunas de las declaraciones, si coincidís un poco en ese análisis que hacen desde el cuerpo médico, incluso también desde el profe Signorini, contando, o por lo menos haciendo un análisis del por qué vemos tantas lesiones de manera frecuente en el fútbol argentino. Sí, vi las declaraciones del profe y coincido en casi todo lo que dice. Sobre todo, bueno, cuando empieza a explicar el porqué, el isquiotibial, la importancia del isquiotibial en... ¿Qué es un isquiotibial? Para pararnos un poco y bajarlo también a que la gente que nos está viendo diga, bueno, el isquiotibial, ¿dónde lo encontramos? El isquiotibial es el músculo posterior del muslo. Del muslo. Cuando por ahí en el periodismo se dice, bueno, se lesionó el posterior, claro, está hablando del isquiotibial. Bien, perfecto. Y es el principal amigo, por así decirlo, claro, del ligamento cruzado anterior. Y el principal enemigo sería el cuádriceps. Claro. Por eso no es tan importante tener un cuádriceps tan grande, sino tener una buena relación entre el cuádriceps y el isquio, como para que haya una sinergia correcta. Si vos tenés un cuádriceps, que es el músculo anterior del muslo, sí, muy fuerte, sos más propenso a sufrir una lesión por ahí de ligamento cruzado que si tenés un isquiotibial fuerte. Claro, o sea que en el fútbol argentino pasa que a lo mejor este tipo de preparaciones, digamos, a lo mejor de la puesta a punto de los futbolistas en el alto rendimiento, está generando que sea a lo mejor de más cuádriceps que a lo mejor del más posterior, como recién describías. Sí, yo no creo que sea tanto de esa forma. Pienso que los preparadores físicos trabajan, como decía el médico Boca, también de muy buena forma, sí, y me parece que terminan haciendo un poco lo que pueden dentro del calendario tan apretado a lo que quizás, claro, deberían o ellos consideran que podrían hacer. Terminan haciendo cosas más para recuperar muchas veces, claro, por la demanda semanal, que pudiendo hacer lo que quizás saben que deberían hacer. Claro. Es uno de los factores más a analizar, eso que decís vos. Pero bueno, en lo que dice el médico Boca, por ahí no sé si coincido tanto con la forma de expresar en cuanto al estrés, porque no sé si en este momento hay un estrés demandante en cuanto a alguna posibilidad de descenso y demás. Claro. Cuando se lo consultó a él, no sé si lo atribuiría mucho por ese lado. Creo que es más lo otro que dijo, que sí coincido, que es el calendario apretado. De tantos partidos en un mes, ¿no? Tantos partidos, los terrenos que no están en muy buen estado también. Y bueno, y el tema de los tapones sería un factor a analizar también. Si el hecho de estar evolucionando tanto el tema de los botines, claro, si está siendo para mejor o para peor. Pero sí, hay que analizar otras cosas también, como el uso de vendaje indiscriminadamente. Bien. Por ahí cuando los jugadores se vendan el tobillo, le están quitando movilidad al tobillo. Y esa falta de movilidad del tobillo por ahí la absorbe la rodilla. Ajá. O sea, entonces es más propenso también a que puedan llegar a sufrir alguna lesión de rodilla. Mirá vos. Eso también habría que contemplarlo dentro del uso indiscriminado. Digo, si hay un jugador que ha tenido una lesión de tobillo, sí, se puede usar de forma preventiva, pero hay muchos que lo usan indiscriminadamente. O sea que son varias, digamos, nos podemos basar en varias hipótesis, en varias técnicas a lo mejor, ¿no? Como para llegar a el diagnóstico de por qué está pasando varias cosas. Ahora, ¿por qué pasa en el fútbol argentino y en otras ligas a lo mejor no pasa, Nacho? O sea, ¿también encontrás explicaciones parecidas a esto? Sí, justamente en el ámbito por lo menos de la medicina y de la kinesiología deportiva. Sí. En muchos grupos por ahí de WhatsApp que estábamos dentro de los clubes de fútbol argentino y demás, hay un montón de preocupaciones y no hay una explicación certera. Están tratando de ver qué es lo que está sucediendo. Claro. Yo creo que en este momento sí lo que fue cambiando
con respecto a años anteriores. Para mí la clave está en buscar qué fue lo que cambió, que antes no había tanta lesión y por ahí la epidemia era más muscular. Claro, exactamente. Y hay que buscar qué estuvo cambiando. Y el calendario apretado me parece que es un indicativo de que nos podría orientar a analizar también. Bien. Hay que ver también si los clubes, hay muchos clubes también que están compitiendo en demasiadas competencias. Hay que ver si eso es beneficioso o no. Claro. Hay planteles bastante cortos. Yo creo que en Europa también los planteles son mucho más amplios, mucho ¿no? más amplios, entonces podés tener más rotación. Y la preparación, digo, a lo mejor del estilo de preparación, la infraestructura, ¿eso también cuenta, digo, a la hora del desarrollo del jugador? Sí, para mí sí, pero bueno, el fútbol argentino también ha crecido. Hoy hay muchos clubes que tienen una infraestructura también muy desarrollada y eso no sé si sería el impedimento. Y tenemos un muy buen nivel también en cuanto a preparadores físicos y áreas médicas. Creo que está evolucionando bastante, sobre todo en volcar los datos todo el tiempo, controlar con los GPS, con los análisis de datos diarios, encuestas diarias a los jugadores, a ver cómo están anímicamente. Creo que ha avanzado mucho. Sí creo que falta para estar al nivel de Europa, eso seguro. Pero bueno, creo que los estados del campo de juego no están aportando bien y para mí el calendario es fundamental que no haya mucho descanso entre competencia y competencia. Ahora, lo que vemos en el fútbol, en otros deportes pasa también, digamos, que se tenga a lo mejor tanta repetición de tantos jugadores que a lo mejor tienen ese tipo de lesión. Lo normal, primero la lesión en el fútbol propiamente dicho es lo más normal es que haya una lesión de ligamento cruzado anterior por temporada, por equipo. Son los datos normales que se pueden encontrar. O sea, una lesión por equipo por temporada. Por temporada es normal. Bien. Estaría dentro de la normalidad, porque hay estudios que evalúan qué lesiones hay durante la temporada. Entonces lo que te marca es que alrededor de una lesión por temporada, por equipo, es normal. Bien. Ahora llevamos demasiadas lesiones en muy poco tiempo. En otros deportes, la lesión de cruzado anterior suele ser más frecuente. Por ejemplo, en básquet es mucho más frecuente porque tienen un freno y un cambio de dirección y un pivot que hace que sea más frecuente. En el rugby también suelen ser bastante frecuentes las lesiones. Son más frecuentes, no son las más frecuentes porque tienen mucho más por colisiones y choques, pero son más frecuentes que en fútbol. Y en el básquet también, así como los esguinces de tobillo en el básquet. Pero en el fútbol siempre prevaleció mucho más la parte de lesiones musculares que este tipo de lesiones ligamentarias. Total. A ver, vamos a ir despacito. Vamos a ver si primero queremos ver alguna de las imágenes para que también en casa vean cómo se dan también este tipo de lesiones. ¿Te parece arrancar vamos a arrancar por Ceballos, Pela? Vamos a arrancar por Ceballos, que es el jugador de Boca, que eso es una lesión también que tuvo el año pasado, hace un par de meses. Bueno, ahí esta es la lesión que lo mantuvo durante varios meses afuera, ¿no? Esa es una ruptura. Es el movimiento de la rodilla, ahí que termina pisando mal, ¿no? Ahí no, me parece. No, todavía no, la derecha. Ahí. Y ahí pega el salto y se da cuenta. Es importante el análisis de cada lesión, e inclusive un médico italiano está analizando de toda la temporada del fútbol italiano, en los últimos 2 años analizó todos los videos, lesión por lesión. Bien. Acá hay muchas formas de lesionarse cruzado. En este caso, lo más importante y lo que más influyó es que ese jugador fue desestabilizado en la parte superior del tronco por su rival. O sea, el rival le mete el cuerpo y ahí le genera un disturbio que le hace que la rodilla no esté preparada para soportar eso. Entonces ahí podríamos decir que en este jugador, por ejemplo, ver si la fuerza en su zona media influyó o no. Perfecto. Ahí tenemos otro factor de riesgo. Hay varios factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo intrínsecos, se llaman, o sea, propio del jugador, y extrínseco, que dependen más de lo externo. Puede ser de campo de juego, botines y demás que no dependen del jugador. Pero lo que depende del jugador, hay que siempre evaluar cuánta fuerza tiene en la zona media, si tiene un desequilibrio entre el cuádriceps y el isquio o no. Si el tobillo tiene los rangos de movilidad normales o no, si la cadera se mueve normalmente o no, son todos factores a tener en cuenta a la hora de analizar. Bueno, si tiene una fatiga previa, si tiene una situación de estrés que ha venido sufriendo durante la semana, cómo es su estado neuromuscular en el momento previo a la competencia. Hay muchos jugadores también que por el hecho de querer estar, por ahí ocultan alguna cierta fatiga para no quedar marginado, no perderse partido. Entonces,
son muchas las variables Bien. a evaluar. Perfecto. Vamos a ver el segundo, porque recién hablábamos de básquet. Está también la lesión de Klay Thompson, que termina siendo realmente muy dolorosa. Lo que vamos a ver a continuación, ahí está el salto. Ahí cuando se le mueve la rodilla es tremendo. Sí, fíjate que en este caso, en este mecanismo de lesión es diferente. Ahí nadie lo Claro. desestabilizó. Él cae de un salto y O sea, nadie lo molesta, salvo un poco arriba del rival anterior, pero nada que ver a la lesión anterior. Entonces, de estas es una lesión que no participa a otro jugador directamente. Y bueno, siempre para que se lesione un ligamento cruzado anterior tiene que haber un movimiento de flexión de rodilla y de rotación. Y de rotación. Si no, por el simple hecho de flexión sola es muy difícil lesionarlo. Siempre Perfecto. es una brusca flexión y rotación. Ahí estamos viendo, la NBA muchas veces terminan siendo también jugadores de mucha altura. ¿Eso también tiene que ver, digamos, la altura, la contextura física también del jugador? Sí, eso es, por supuesto. Eso depende, es muy influyente en lo que pueden llegar a ser lesiones. El tema de que hablábamos antes del calendario es Sí. también muy... hay que hacerse ciertas preguntas, porque en el básquet es muy frecuente la lesión de cruzado y también tienen un calendario sumamente Sí, apretado. A es veces cierto. compiten cada 2 días. Sí. Entonces, en este momento están dentro de todo, si viene una lesión frecuente, no son tan frecuentes como venían siendo anteriormente. Entonces habría O sea, que se ha cambiado preguntarse- también un poco ha eso. cambiado, pero para bien dentro Bien. de todo. Entonces habría que preguntarse por qué por ahí hay distintos deportes o Ujú. qué hacen otros deportes que pueden mitigar eso. Claro. Si bien el contexto es sumamente diferente y se entrena diferente, el piso es diferente, pero bueno, habría que preguntarse qué estrategias pueden estar buscando, qué planes preventivos pueden estar buscando, Perfecto. cómo se recupera el jugador y demás. Bien, ahora ya vamos a ir al tema de la recuperación, pero quiero meterme también para explicar un poco. Cuando hablamos de ruptura de ligamentos, ¿de qué se trata? ¿Qué es la ruptura de ligamentos cruzados? Que escuchamos muchas veces el diagnóstico y por ahí a lo mejor no conocemos realmente qué es lo que pasa dentro de la rodilla para que surja ese tipo de lesión. Vamos con las plaquitas, ¿te parece? Vamos a ver primero la primera placa, que es la rodilla. Ahí está. Eso es el ligamento. Claro, lo que está señalado con la flecha sería Sí. el ligamento cruzado anterior. Para que la gente entienda, lo que está en la parte superior sería el fémur, la parte inferior del fémur, lo que se llaman los Sí. cóndilos, y lo que está por debajo es la tibia y el peroné, Perfecto. para explicarlo sencillamente. Perfecto. Entonces el ligamento une el fémur con la tibia del peroné, Claro. la parte central. Ese ligamento lo que está para evitar una traslación anterior de la tibia y para evitar que haya mucha inestabilidad en la rodilla. O sea, la función que cumple es darle estabilidad en el plano de la traslación anterior y de la rotación a la rodilla. Perfecto, perfecto. Esa ruptura puede ser parcial o puede ser total. ¿Qué significa cuando es parcial o total? O sea, ¿cómo se da? Vos te puedes romper parcialmente, significa que no se rompe del todo. total, transversalmente el ligamento, Bien. y una porción sigue estabilizando. Bien. Ahí suelen responder algunos tratamientos con plasma rico en plaquetas y algunas terapias médicas. Total es cuando hay una ruptura total del ligamento. Lo que tiene malo esta lesión es que trae asociado otras lesiones. Casi nunca se lesiona solo el cruzado, siempre lesiona algún menisco Claro. y alguna parte del cartílago. Entonces agrava mucho más lo que es la Claro. lesión. Y bueno, y aparte lo que hay que entender es que ese ligamento cuando se rompe es reemplazado, según la técnica quirúrgica que elija el médico, por un tendón siempre, ya sea el tendón del cuádriceps o el tendón del isquio. Bien. Entonces, a vos te están poniendo un tendón donde va un ligamento. Claro. Y hay que esperar un cierto tiempo para que ese ligamento vuelva a regenerarse. Claro, básicamente, a claro, transformarse de tendón a ligamento. Perfecto. Y eso es sumamente importante porque está demostrado que tarda de 12 meses para arriba esa transformación de tendón Bien. a ligamento. Y lo que vemos siempre en una recuperación, o lo primero que vemos cuando se lesiona un jugador es que dicen 6 meses va a estar de baja. Y a los 6 meses hay un 50% de posibilidades de relesión. ¿Cuánto? Entonces, un 50%. 50% de Es posibilidades a muchísimo. los 6 meses. Cada mes que dejes pasar después de los 6 meses, Sí. disminuye un 10% la posibilidad de relesión. Claro. O sea que vos
con 9 meses estarías muchísimo más seguro, pero bueno, hay calendarios apretados y compromiso de cumplir. Y aparte el tipo de jugador que muchas veces por el contrato y todo, y Claro. las presiones que tiene en el fútbol que te hacen tratar de jugar a los 6 meses, digamos, o antes también. Exactamente. Ahora, ¿cuánto influye también la cabeza del deportista, Nacho? Digo, hablando de esto, por lo mejor digo, el deportista que a lo mejor se lesionó, de la preparación también psicológica, como para no ir con miedo, no pisar con miedo y hacer los ejercicios a lo mejor, estando seguro a lo mejor de lo que responde la rodilla. Vos decís en el proceso de rehabilitación. En el proceso de rehabilitación. Y en el proceso de rehabilitación es sumamente complejo. La verdad que hay que tener muchos aspectos más a considerar, Claro. además de lo que uno estudia en la facultad, ¿no? Porque el manejo del día a día del jugador, vos vas a estar con una persona todos los días, durante todo el día, durante 8 meses. Claro. Por decir un tiempo más o menos promedio. Pero bueno, el manejo de las emociones del jugador, el hecho de poder bajarlo a la calma y de frenarlo es sumamente importante. Porque Esa ansiedad de querer volver rápido. Ansiedad ¿no? de querer volver rápido y demostrarle que con el tiempo y el trabajo va a ser mucho más positivo que apurarse y volver sin una calidad óptima de movimiento, sin el tiempo de cicatrización correcto. Entonces, bueno, es fundamental como profesional, ya sea el médico, el kinesiólogo, tener herramientas para ayudarlo y para unirse al proceso junto a él y que te vean como un aliado y que te escuchen y que te den importancia. Y que no lo tomen como que uno los quiere frenar o les quiere dar más. Que no está tratando de frenar la vuelta, digamos, sino que bueno, somos aliados en la recuperación y bueno, va a ser lento y progresivo. Total. Poneme la segunda plaquita, Pela. Vamos a la segunda placa también para seguir analizando un poco esto que nos cuenta Nacho. Ahí estamos viendo el mecanismo lesión en el ligamento cruzado anterior, ¿no? Sí. Bien. Esto es un poco lo que recién veíamos en video y que está graficado, está un poco más explicado, digamos, de cómo es también el movimiento ese que hace que se rompa a lo mejor ese ligamento. Claro, exactamente. Ahí, bueno, en el cuerpo vemos el mecanismo que dijimos antes que tiene que haber en la rodilla izquierda, es la que se lesiona, un mecanismo de flexión de rodilla, rotación y de valgo que se llama, que es la rodilla se va para adentro. Bien. En cuanto a, ese es el estudio que yo hablaba antes de un médico italiano que analizó por video la mayoría de las lesiones se dieron en el fútbol italiano. Y bueno, y demostró que hubo 4 situaciones principales, que es el pressing, o sea, cuando el rival te atosiga con la presión, exacto. Que también el médico de Boca dijo lo mismo. Disputas de balón, caída de un salto, que es lo que vimos antes en el básquet, pero suele suceder. Yo me acuerdo de una lesión de Ibrahimovic que cayó de un salto y la rodilla se le hiperextendió y se lesionó. Pero bueno, son los mecanismos más frecuentes de lesión. Como decía antes, hay que analizar otras cosas más, como por ejemplo el tobillo. ¿Qué pasa con ese tobillo que hace que a lo mejor la rodilla se vaya para adentro? ¿Qué pasa con la cadera y qué pasa con la zona media? Cuando decimos zona media estamos hablando de la zona lumbopélvica, tal cual. que a lo mejor un déficit en esa zona puede llevar a que se produzca ese mecanismo también. Perfecto. Vamos a la siguiente plaquita, Pela. Vamos a la siguiente placa para seguir contando esto. Bueno, acá es cuál es el riesgo que sufre una lesión de ligamento cruzado anterior si practico deporte. Y hay diferenciación entre mujeres y varones. Claro, exactamente. El riesgo de sufrir una lesión en mujeres es mucho mayor al hombre. Y esto es importante porque empezó a haber mucho más auge también en el deporte, en fútbol, claro, exactamente. Con respecto a lesiones en mujeres, y hay muchas lesiones de ligamento cruzado anterior. La principal diferencia es que hay un aspecto también, la mujer suele tener una morfología de la pelvis que hace que su fémur vaya más hacia adentro y se produzca como que las rodillas van más hacia adentro. Bien. Y el otro tema es un tema hormonal que hace que la mujer sea más laxa siempre, entonces ese ligamento no tiene la tensión suficiente como para evitar la traslación que hablamos antes. Mirá vos. Entonces la laxitud en la mujer más frecuente hace que haya más riesgo de ruptura. Perfecto, ahí decimos 1 de cada 29 mujeres deportistas se lesionan y en los hombres es 1 cada 50. Claro, perfecto. 1 cada 50 por temporada. Claro, que era lo que decíamos por temporada que explicábamos antes. ¿Tenemos la otra plaquita, Pela? Vamos a ver, dice acá, ¿sabemos cuántos regresan a su deporte? Bueno, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, es sumamente complejo. Está demostrado que el 83% regresa al deporte y al nivel previo. O sea, no todos vuelven al nivel previo. Y bueno, es un número importante. Si nos ponemos a repasar, muchos jugadores le ha costado mucho volver. No es que el jugador cumple los
8, Claro. 9 meses, 7 Claro. en algunos y vuelve y ya tiene el nivel anterior. Exacto. Es sumamente complejo porque genera una ruptura de todo el engrama motor que hubo Completo. con un mes de inmovilización en algunos casos, con muleta, y entonces, bueno, se genera una pérdida de todo el engrama motor que hablábamos antes. Y depende del deporte, son los meses que también se suelen rehabilitar. Hay deportes donde son mucho más exigentes este cambio de dirección y el pivot, como el básquet, y se suele tardar más que en el fútbol. Y bueno, tenemos el fútbol americano o el hockey sobre hielo, que también son deportes exigentes en eso. Claro. Si bien ahí expresa que es un 5% el promedio de la tasa de re-ruptura, Ujú. suele ser bastante frecuente y suele también poner en riesgo el otro miembro inferior, porque durante la rehabilitación se le da mucha importancia a la pierna Claro, lesionada. fortalecer una pierna que Entonces, lesionada y la otra no. para igualar siempre la pierna no lesionada, se le da mucha importancia a la Mirá lesionada vos. y se termina descuidando la Claro. pierna opuesta. Totalmente. Ahí dice, los deportistas de elite retornan con mayor proporción al deporte que los amateurs. Esto es justamente por esto que hablábamos, ¿no? Del tema de la recuperación, el día a día. Uno imagina que es también Claro. un poco eso, Sí, ¿no? exactamente. Tienen más posibilidades o más servicios disponibles para la Claro. recuperación que alguien amateur Totalmente. que no se dedica a eso. Bueno, vamos a ir un ratito a hablar de los amateurs también, porque hay muchos que también han tenido ese tipo de lesiones y que la realidad es que les cuesta un montón volver o que inician también un proceso de recuperación y hasta que arrancan y hasta que vuelven es bastante. Tema recuperación, me parece importante esto que decías, Nacho, tocar y fundamentalmente para la gente que a lo mejor está mirando que no sabe o por ahí a lo mejor no entiende mucho en cuanto a la recuperación que tiene que llevar una lesión. Hay plazos que se tienen que cumplir sí o sí en una lesión, digamos, recién veíamos un poco también de los ligamentos que son de 8 a 10 meses. El desgarro pasa lo mismo, son mínimo 20 días. ¿Hay plazos que se tienen que cumplir sí o sí para esa cicatrización o hay temas o hay lesiones que puede ser un poco menos? Claro, sí. Depende del tejido que se lesione, siempre tiene un tiempo de curación biológico normal. Bien. Después de esa curación normal, a veces se ve afectada por otros puntos, que puede ser la alimentación que tiene el deportista, Perfecto. el descanso que tiene el deportista, o sea, hay otros puntos que complejizan eso, pero siempre hay un tiempo promedio de cicatrización normal. En un músculo se estiman que son promedio de 21 días. En un ligamento, como hablábamos recién, si es el ligamento cruzado, puede ser estos meses que hablamos antes. Si suele ser una lesión ligamentaria de tobillo, suele ser más o menos 3 semanas, 4 semanas, Bien. depende de la gravedad. Si hay una fractura, puede ser más o menos 1 mes y medio, 2 meses, depende qué tipo de hueso y qué fractura. Claro. Pero sí hay estimativos cuando un jugador se lesiona que uno habla con el entorno para explicar también cuánto se puede demorar. Claro. Y como te decía antes, va a depender mucho de los estímulos que uno le dé, si el jugador, como decía antes, descansa bien, se alimenta bien, si hace lo que tiene que hacer o si no le da importancia. Bien. Nosotros siempre, como el cuerpo humano, siempre va a tender a cicatrizar de alguna u otra forma. Ujú. El tema es con qué calidad vos guías la recuperación Sí. para obtener buenos o malos resultados. Tocaste dos temas importantes. El primero es la alimentación y el segundo el descanso. La alimentación tiene que ver mucho, imagino, para tema muscular, ¿no? Ahora, del ligamento es entrenamiento, es fortalecer músculos, es para prevenirlo, digo, ¿no? ¿Es más que eso que a lo mejor del tema muscular? Sí, yo pienso que ya sea un deportista de alto rendimiento Sí. o un deportista amateur, la alimentación no es que solamente va a evitar que se lesione un ligamento o un músculo, sino que Claro. va a mejorar la calidad de toda la posibilidad de lesión del cuerpo. Entonces, si bien no soy nutricionista, pero sí algunos aspectos tenemos que tocar, hay alimentaciones o alimentos que son más proinflamatorios y hay alimentos que son más antiinflamatorios. Claro. Entonces, dependiendo el tipo de alimentación que tenga el deportista, nos puede favorecer a la recuperación o a la prevención también de lesiones. Siempre hay que ser cuidadoso, hay muchos deportistas que suelen tener un ayuno, otros deportistas que no, que comen muchas más comidas al día. Siempre está bueno que estén guiados por un nutricionista, bien recomendado, pero es fundamental, como te decía antes, para la recuperación y para la prevención que estén bien alimentados. Bien. Como decía, hay un montón de alimentos que sabemos que son antiinflamatorios y deben estar presentes, como por ejemplo no recomendarle al deportista que no tenga una dieta rica en harinas refinadas, en carbohidratos refinados,
todo ese tipo de cosas en azúcares por ahí de baja calidad y demás, y que estén siempre bien hidratados y con una calidad en ese aspecto, y a lo mejor con alguna cierta suplementación, porque hay veces que con la comida no llegan a ingerir lo necesario y necesitan una suplementación. Bien, perfecto. Descanso, 8 horas seguro, digamos, para el deportista de descanso para poder estar bien al otro día, para poder entrenar. ¿Es importante ese descanso mínimo de 8 horas o el descanso lo maneja también cada una de las personas? ¿Es particular de cada uno? Sí, se estima que los tiempos que se recomiendan son 7-8 horas de sueño. 7-8 horas de sueño. 7 horas de sueño. Y también tener ciertos rituales a la hora de irse a dormir, como quitar las pantallas por ahí, claro, que tengan demasiada luz, el frío que tenga la habitación, que esté dentro de todo fresquito, sobre todo en deportistas de alto rendimiento. Claro. ¿No? Se trata de la comodidad previo al sueño. Y bueno, alejar un poco la comida de la hora de dormir. Y que mantenga una calidad de sueño óptima. Hay algunos que por ahí suelen dormir un poquito menos y otros más. Yo no sé si sería tan estricto con las 8 horas, pero sí ese promedio ronda por ahí y creo que la calidad del sueño es sumamente importante. Bien. ¿Qué pasa con los suplementos que habitualmente hoy creo que es muy común, ¿no? Para acelerar a lo mejor un rendimiento. Empiezan a ser cada vez más comunes. Uno ve que a lo mejor, no sé, uno va al gimnasio y ve que hay distintos suplementos que puede tomar. Esto también puede llegar a generar una contra en cuanto a lo que es el rendimiento físico o a lo que puede llegar a ser una probable lesión. Yo pienso que sí, que hay que ser sumamente cuidadoso con lo que uno... Muy cuidadoso. Muy cuidadoso con lo que uno ingiere y con lo que uno incorpora. Obviamente, deportista de alto rendimiento, con el tema del doping, sumamente cuidadoso más totalmente. Aún, y revisado por un médico o nutricionista. Un deportista amateur, por ahí no. Claro. Pero bueno, yo siempre les explico a los deportistas que, como te decía antes, si bien no soy nutricionista, debo saber por mi labor ciertas cosas de nutrición y como por ejemplo, si vos ingerís cosas que inflaman, la inflamación no se queda solamente en el aparato digestivo, o sea, la inflamación va a ser generalizada. Total. Entonces, por eso la importancia también de una buena alimentación y de no ingerir cosas que el organismo por ahí puede reaccionar a eso. Y en la suplementación va de la mano a esto, ¿viste? Claro. Si no es necesario, no tiene sentido incorporarlo. Bien, porque digo, a lo mejor de las lesiones que a lo mejor vemos musculares, también tiene que ver mucho con esto de la suplementación. Realmente no sé cómo se maneja en el alto rendimiento, digamos, por ejemplo, equipo de primera, se utilizan métodos de suplementación, pero me imagino que son mucho más específicos, ¿no? Para acelerar a lo mejor algo que le falta al jugador. Sí, sobre todo, por lo menos en mi experiencia, se le suele dar previo al partido, a la competencia, cafeína. Ajá. Más o menos 2 horas antes del partido. Y posterior al partido se les da una proteína, un batido de proteínas. Y con eso más la alimentación suele estar bien. Lo que sí son muy rigurosos con el tema de hidratación durante el ejercicio. Por ahí en el deporte que yo trabajaba, es más difícil la hidratación porque depende de cuántos parates pueda haber, en momento, o si no se da solamente entretiempo. Pero hay que ser criteriosos con eso, sobre todo, bueno, controlar. Los nutricionistas saben cuánto dar por una pérdida, una tasa de transpiración también, entonces saben cuánto peso corporal van perdiendo. Pero en general los suplementos que se le dan suelen ser cafeína. Claro. Antes y proteína después del partido. Perfecto. Nacho, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a tratar de salir un poquito a lo mejor de lo que respecta al nivel de alto rendimiento. Y decimos a lo mejor mucha gente que nos está viendo que dice, bueno, yo salgo a caminar o yo salgo a correr, salgo a trotar o algo, a lo mejor algún deporte amateur. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta para tratar de prevenir una lesión, ya sea muscular, una lesión, por ejemplo, a lo mejor más grave que vimos recién con el tema de meniscos o con el tema de ligamentos? ¿Qué tiene que saber antes de practicar ese deporte, antes de poder realizarlo? Para mí lo fundamental siempre es el manejo de la carga. Cuando hablamos de manejo de la carga, significa ser progresivo en lo que estás haciendo. Hay muchas personas que de la nada quieren salir a correr y salen a correr de no correr nunca a correr 15 kilómetros. Claro. Entonces después se le atribuye a lo que se hace como una mala fama, cuando en realidad el problema fue el manejo de la carga, la progresión de la carga. Así que creo que es fundamental hacer una progresión correcta de esa carga. Segundo, interiorizarse un poco en los factores de riesgo de cada deporte, en lo que quiera practicar cada uno, como para saber también qué prevenir y qué ayuda a pedir a lo mejor a un profesional como para
estar más saludable. Bien. Ya sea salir a correr, como decía, si a lo mejor te maneja la rutina un entrenador, hablar con él, preguntarle qué cosas hay que tener en cuenta en cuanto al calzado que uno usa para correr, en cuanto a lo que hablamos recién de alimentación, en cuanto a los ejercicios complementarios a la actividad que haces, ya sea jugar al básquet lo mismo, ver cuáles son las lesiones más frecuentes, qué tengo que tener en cuenta en la elección de algún calzado, la entrada en calor, qué debo hacer, qué no debo hacer. Siempre se recomienda que haya una muy buena entrada en calor, Bien. un trabajo principal y una vuelta a la calma manejada también por el entrenador. Pero Bien. siempre, bueno, yo por ahí manejo algo parecido en la mayoría de deportes, que son una entrada en calor con un rolo, que te afloje los rolos como de caño de PVC, Sí. unos trabajos de movilidad, flexibilidad dinámica, trabajo de zona media y bueno, el resto de la entrada en calor y después el trabajo principal. ¿Cuánto tiempo aproximadamente todo eso? Eso va a depender de la intensidad por ahí que tenga el entrenamiento siguiente, si va a ser una sesión demandante o no. Perfecto. Pero más o menos rondan 10-15 minutos de entrada en calor. Bien, perfecto. Si va a ser una sesión, por ejemplo, de velocidad, aceleración y demás, suele tener un ciertos cuidados y activar un poquito más. Total. ¿Qué tan importante es la elongación a posterior de terminar del entrenamiento o a lo mejor el deporte? Eso está en el ámbito mío, está un poco discutido. Está discutida la importancia de la flexibilidad. No la flexibilidad en sí, sino la flexibilidad inmediatamente posterior al ejercicio. Bien. Elongar es bueno, pero se está discutiendo si ¿En qué momento? Claro, en qué momento hacerlo. Bien. Si hacerlo como una sesión de recuperación, donde muchas veces a uno usan estos rolos para aflojar los músculos, o masaje, más elongación, más baños de agua fría. Pero inmediatamente posterior se suele discutir por un tema de que el músculo suele estar dañado cuando uno hace un ejercicio intenso. Entonces meterle flexibilidad exagerada por ahí, cuando el músculo está recién dañado, básicamente, no se sabe si se obtienen grandes beneficios. O a lo mejor es mejor hacer una sesión apartada de eso. Perfecto. Entonces el momento está discutido. Claramente por ahí se suele también dejar a demanda del deportista. Si el deportista se siente mejor elongando y siente que eso le alivia y se va mejor, hay que hacerlo. Pero no está demostrado que inmediatamente posterior sea lo más importante de todo. Bien, después muchos que hacen un regenerativo, eso de caminar un poco, ¿eso también ingresa dentro de esa faceta? Sí, eso dentro de la sesión de recuperación. De la sesión, bien. Sí, va a depender mucho de la adaptación durante el entrenamiento, va a depender mucho de lo que vos hagas cuando te recuperás también. Perfecto. No todo es, esto es lo que hablábamos antes al principio de la charla, de cuánto está faltando la recuperación en el calendario. Perfecto. Entonces se vive con un calendario apretado y se le da poca importancia a la recuperación. Perfecto. Y si vos no te recuperás correctamente, los efectos que estás buscando en entrenamiento muchas veces no se dan. Total. Estás siempre estimulando y nunca compensando. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quiero hablar también de lesiones musculares, porque son muchas también las que vemos. No lo tocamos ahí, tocamos las lesiones más graves, pero quiero hablar de lesiones musculares porque también es más común por ahí que veamos lesiones musculares en el ámbito del deporte, de los ejercicios, que a lo mejor las lesiones graves que estuvimos analizando. Pero quiero también meterme de lleno un poco en eso, qué son las lesiones musculares, por qué también se dan esas lesiones musculares, que un poco lo fuimos charlando, pero para meternos un poco más específicamente. ¿Hacemos una pausa, te parece? Perfecto. Dale. Hacemos una pausa, estamos con Ignacio Mártir, estamos hablando de las lesiones en el deporte, cómo prevenirlas, qué son las lesiones, cómo se dan también algún tipo de lesiones, y vamos a seguir charlando también este miércoles de Hoy por Hoy. Pequeña pausa y enseguida venimos.
Hola, soy Diego Mateo y queríamos transmitirle la preocupación que tenemos con la enfermedad del dengue. Sabemos que el mosquito es el que transmite el dengue y otras enfermedades y bueno, entre todos tenemos que darle batalla. Es muy importante poder tener el patio en condiciones, la casa obviamente también, no tener recipientes con agua, el descacharreo es fundamental. El uso de repelente también es muy importante. Así que bueno, además de todo esto le vamos a dar algunas recomendaciones más y esperemos que todos juntos podamos combatir al mosquito. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Codón Cunita, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar. Sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto. Todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Seguimos en este miércoles de hoy por hoy, seguimos hablando con Nacho Mártir, estamos hablando de las lesiones en el fútbol, o en el deporte, mejor dicho, ¿no? Por supuesto que el fútbol se lleva gran parte a lo mejor del análisis, porque por supuesto que es el deporte por ahí un poco más popular, pero hay lesiones que se dan en distintos ámbitos, incluso hasta de una salida a correr, una salida a una caminata. Bueno, se da muchas veces mediante el tipo de ejercicio que podemos hacer y que muchas veces lo terminamos haciendo mal, nos terminamos sobreexigiendo y terminan generándose distintos tipos de complicaciones. Y hablábamos de la rotura de ligamentos, hablamos de bastantes cosas, Nacho, pero me quería quedar con el tema de las lesiones musculares. ¿Son las más comunes dentro de los ejercicios, a lo mejor de los que les toca a ustedes trabajar? Las lesiones musculares son las más frecuentes en deportes que hay una aceleración importante o un sprint. Bien. Tiene que sí o sí haber un mecanismo que solicite de ese tipo de forma para que haya una lesión muscular o algún mecanismo de tensión considerable. Por ejemplo, en un remate en el fútbol donde se pone en tensión y ahí se puede desgarrar también. Pero tiene que haber una alta demanda energética y de una acción como para que se produzca lesión muscular. Bien. Por eso también por ahí en deportes donde son espacios más reducidos no suele haber tantas lesiones musculares. Por ejemplo, en el tenis no es frecuente ver una lesión muscular. Suele haber, obviamente, porque patinan y por ahí, pero no son las más dominantes. Las más dominantes, digamos eso. ¿Por qué surge un desgarro? ¿Qué pasa con el músculo cuando hablamos de desgarro, por ejemplo? Ahí, como hablábamos antes del ligamento, siempre hay factores de riesgo que van a hacer que una lesión
se pueda dar. En un caso, por ejemplo, una lesión de isquiotibiales, hay que analizar qué pasa, por ejemplo, con la pelvis, si la pelvis ya de por sí en el jugador ya está más rotada hacia anterior, si tiene una fuerza excéntrica que se llama considerable como para soportar el mecanismo de lesión que lo lesionó, obviamente, si tiene a lo mejor un antagonismo en ese músculo, más fuerza en el músculo antagonista con respecto a ese, y bueno, cómo son los rangos de movilidad también y de flexibilidad. Bien. Entonces, bueno, hay factores de riesgo que depende del deporte, van a ser más predispuestos a eso. Pero para que sea una lesión muscular tiene que haber una incapacidad del tejido muscular de soportar una fuerza durante una tensión. Perfecto. Siempre cede el tejido en tensión y a veces también puede pasar que por una incapacidad del rango de movilidad de una u otra articulación se pone más en tensión una porción del músculo que otra y se lesiona más esa parte o sea, que otra. Se rompe el músculo básicamente, ¿no? Se rompe el músculo, se da una lesión del tejido y con el avance de la resonancia magnética y de la calidad de los ecógrafos, ahora se está viendo que a veces cruzan tendones por dentro del músculo que antes no se sabía, se llaman tendones intramusculares y también se lesionan esos tendones, que entonces son de un tejido diferente y curan en mayor cantidad de tiempo. Por eso hablamos de distintos tipos de grados muchas veces de lesiones en lo muscular. Claro, exactamente. Tenés lesiones que son grado 0, cuando hay unas agujetas que se llaman una fatiga. Eso cuando, por ejemplo, uno está acostumbrado, va a hacer un deporte una vez por semana y vuelve y dice, uy, me duele todo. Bueno, eso es una lesión grado 0. No se rompió el tejido, pero sí hay un estado inflamatorio en el músculo. Claro. Eso es grado 0. Y ya después de eso pasa a grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo qué tipo de lesión, en qué músculo. Entonces ya en el grado 1 ya hay una ruptura del tejido muscular. Perfecto. Por eso que muchas veces el término distensión es criticado. No existe una distensión. No hay distensión. No existe una distensión. Bien. Ya es una lesión directamente. Por eso cuando uno lee un informe, una ecografía o una resonancia, jamás va a leer el término distensión. Te van a explicar la lesión muscular en qué grado, en qué zona y qué tejido afecta. Perfecto. Pero nunca te van a decir es una distensión. Si hay una distensión y se rompió el músculo, ya pasa en la categoría de ruptura, ya es grado 1, 2 o 3 y van a estar los tiempos de curación dependiendo qué grado es. ¿El músculo se puede romper por estrés, por ejemplo, también? Sí, o sea, por estrés... Por estrés, por ejemplo, fatiga, vamos a suponer. Se fatigó el músculo, lo seguiste sobreexigiendo, ¿se puede romper también? Sí, ya sea fatiga o estrés por ahí psicológico. ¿Psicológico también? Psicológico también, porque altera por ahí toda la parte neural. Ah, mirá vos qué detalle. A ver, el estrés lo que hace es, nosotros contamos con un sistema nervioso parasimpático o simpático, que se llama también. Cuando se activa el simpático son todas las respuestas de estrés o el cuerpo, el organismo se prepara para un mecanismo de lucha o de huida. Claro. Y el parasimpático es cuando estamos más descansados, más tranquilos y demás. Entonces el estado de estrés lo que hace es que la parte simpática esté siempre activada. Cuando uno está en una situación de estrés, de lucha, de que puede ser atacado y demás, tiene su sistema nervioso alterado y el sistema nervioso está conectado con el sistema muscular. Entonces son inseparables. Si el sistema nervioso lo tengo alterado, la parte muscular va a estar con un aumento del tono importante. Perfecto. O sea que muchas veces pasa que uno a lo mejor inconscientemente está estresado dentro de una disputa a lo mejor de algún partido y termina pasando que ese estrés que a lo mejor tenés psíquico puede llegar a derivar en alguna lesión muscular. Claro, exactamente. Se suman distintos estímulos, no es que solamente un estímulo te va a generar. Por eso se dice siempre que las lesiones son multifactoriales. Perfecto. Y por eso son difíciles de prevenir. Claro. Porque uno para prevenir tendría que atacar muchas cosas y es casi imposible. Pero sí, el estrés puede predisponer a que, sumado a otro factor de riesgo, tengas más posibilidades de lesionarte. Bien. ¿Por golpe? También tenemos lesiones musculares por golpe, como contusiones, por ejemplo. Bien. Hay una lesión muscular por contusión y bueno, dependiendo hasta qué punto haya llegado del músculo, suele romper más o menos tejido también. Mirá. Entonces suelen ser graves también las lesiones musculares por contusión. Esa entra en la clasificación, pero por contusión, no por estiramiento sería. Claro. La alimentación acá sí tiene mucho que ver, ¿no?
Sí, sí, exactamente, como decíamos antes. La alimentación sería otro factor de riesgo que si no está bien manejado te va a poner el atleta en una situación de, si no tiene los depósitos de glucógeno bien cargados, por ejemplo, si no tiene unos niveles óptimos de por ahí, de nivel de grasa o de masa muscular y demás, te va a predisponer a que el jugador tenga mayores Hay casos que han pasado de algunos deportistas que hay músculos, hay determinados músculos que se fumen, digamos, a lo mejor por alguna preparación o por hacer mal un ejercicio o por hacer determinado ejercicio, terminan haciendo desaparecer otro tipo de músculos. ¿Puede llegar a pasar eso? Desaparecer, no, yo No, tengo entendido, bien. No existe la desaparición de músculo. Sí, el músculo va respondiendo al estímulo que vos le vas dando. Bien, Y perfecto. obviamente, si vos no le das estímulo, que pasan las personas adultas, sufren lo que se llama sarcopenia, que es una alteración que cada vez tienen menos cantidad de músculo. Bien, perfecto. Entonces, bueno, eso sí suele pasar, pero no por usar un ejercicio se va... Sino que el músculo se va adaptando a lo que vos lo usás. Si lo usás, se va adaptando a eso que vos lo usás, y si no lo usás, se va adaptando a lo que no lo usás. Perfecto. Sí. Y si hablamos de atrofia muscular... Sí, eso sí, suele pasar por esto, por el desuso. Por el desuso. Perfecto. La atrofia muscular generalmente es por desuso, salvo que tenga una patología neurológica. Bien. Que eso ya entra en otro... Que ahí la atrofia puede ser por una lesión nerviosa, por una lesión diferente. Total. Que no entra dentro de la categoría ahí de completamente. Después las recuperaciones en las lesiones musculares, Nacho, ¿cuánto tiempo derivan? ¿Cuál es también el proceso de recuperación que inicia un deportista? Las recuperaciones tienen un piso aproximado de 21 días, por el tejido muscular cicatriza en ese tiempo. Bien. Pero como te decía antes, si esa lesión muscular puede dañar parte de tejido conectivo o el tendón, suele curar más lento porque a ese tejido le llega menos sangre, entonces suelen curar más lento. Perfecto. Por eso va a depender de en qué zona sea. Si por ejemplo en el caso de un isquiotibial se lesiona la porción distal, que es la porción más cerca de la rodilla, es diferente a si el isquiotibial se lesiona en la parte proximal. Perfecto. También el tiempo de recuperación va a ser diferente. Perfecto. Y bueno, con respecto a lo que hablábamos antes de los tiempos, más que nada tiene que ver con eso, en función de qué músculo sea, qué mecanismo de lesión sea. Y las recuperaciones en general, por lo menos en el deporte de alto rendimiento, suelen ser cada vez más activas, contrario a lo que eran antes, que eran más reposo. Ya el reposo no se usa más. Termina siendo un deportista ya en el día 1 ya está haciendo sí o sí ejercicio. Y la recuperación cada vez más activa, porque bueno, se está demostrando que el estímulo es lo que hace también cicatrizar al músculo. El estímulo que vos le das, como hablábamos antes, es lo que hace que se adapte ese músculo a lo que vos estás preparando. Si vos preparás en reposo, te vas a curar igual porque el cuerpo se recupera, pero te vas a recuperar con alguna adherencia o alguna cicatriz mal formada. En cambio, si vos lo estimulás de la forma que después lo vas a usar, esa cicatriz va a estar preparada para eso. Y termina generando muchas veces mucha más resistencia a lo mejor, si lo terminas recuperando de esa manera el músculo. Claro, exactamente. Genera más resistencia, más digamos. Resistencia y son más propensos a sufrir una relesión también. ¿Es propenso eso? Es mucho más propenso. Mirá. El principal factor de riesgo, que hablábamos siempre en la charla del factor de riesgo, es haber tenido una lesión previa. Bien. Entonces un jugador que haya tenido una lesión de cruzado tiene un factor de riesgo, eso no quiere decir que se va a volver a lesionar. Claro. Y con la lesión muscular pasa lo mismo. Bien. Entonces, por ejemplo, si llega un jugador al plantel y arranca la pretemporada y vino de otro club, vos tenés que saber qué lesiones tuvo para encarar un plan preventivo para eso. Perfecto. Si se lesionó 3 veces el isquiotibial, vos tenés que encender las alarmas para que eso no... Te tiene que llamar a hacer un plan preventivo individual para ese jugador. Claro, totalmente. Tema importante recién que decías de la preparación, o por ahí de la entrada en calor, que muchas veces lo llamamos. En temas musculares también es fundamental, ¿no? Estos 10 minutos, por lo menos activo, hasta después encarar a lo mejor ese ejercicio a lo mejor que nosotros estamos destinados a hacer, pero la preparación siempre tiene que ser por lo menos 10 minutos. Sí, la preparación previa es fundamental. Yo particularmente por la formación que tengo, cada uno tiene su forma, pero por la formación que tengo siempre intento seguir una guía más o menos común, que es como hablábamos antes, pasar el rolo por distintos músculos, elongarlos dinámicamente y hacer una entrada en calor que active. Perfecto.
después, como hablábamos antes, también el tiempo va a depender de la actividad que venga después. Pero sí o sí cumplir con una buena entrada en calor. Bien. Y bueno, tampoco significa que vos tenés que llegar fatigado a la sesión principal o al partido, lo que sea, pero sí con un nivel de activación importante. Bien, claro. Normalmente a lo mejor los que nos están viendo salen a caminar y hacen una caminata diaria de 20, 30 minutos. Y salen caminando directamente, no hay problema, digamos, ¿no? Uno sale caminando, a lo mejor no hace falta que haga ese tipo de ejercicio para hacer, por ejemplo, una caminata, o es necesario también que uno, cuando aún así salga a hacer una caminata, es necesario también que por lo menos haga esa entrada en calor. Y la realidad es que a menor intensidad del ejercicio no necesitaría tanta rigurosidad con la entrada en calor. Excelente. Porque no vamos a tener un riesgo tan grande. Bien. Pero siempre y cuando pueda cumplir con algo, siempre es importante, porque te vas a sentir mejor también durante la actividad. Uno, si entró bien en calor, jamás se va a sentir igual que si no entró en calor. Claro. No está dicho en ningún lado ni demostrado que uno, por no hacer una entrada en calor de tantos minutos, de cierta intensidad y demás, se vaya a lesionar. Pero sí te predispone vos. Mejora el rendimiento. Mejora el rendimiento, claro. Total. Y esa persona que cuando termina de caminar llega a su casa, se sienta y deja pasar esto que decíamos, que a lo mejor no elonga o algo, ¿qué es lo recomendable? Y acá entra el factor también del sentido común, ¿no? Bien. Porque si ese jugador o ese deportista hizo esa actividad de baja intensidad, en ese caso no estaría mal elongar. Perfecto. Estaría bien hacer una sesión de flexibilidad, Muy porque bien. el músculo no está dañado como para ponerse a elongar mucho. Entonces en ese jugador o deportista yo sí recomendaría que elongue. Perfecto. Ahora, si hubo una sesión de 1 hora y media de fútbol intenso, con aceleraciones, con sprint, con una sesión de gimnasio por medio y demás, no sé hasta qué punto sería recomendable en ese mismo momento elongar. Pero bueno, el sentido común te marca que una actividad de salir a caminar o un trote de baja intensidad tranquilamente puede llegar y elongar. Perfecto. Porque también te predispone a bajar un poco y volver a la calma. Esa persona que sale a caminar o que hizo bicicleta, que vuelve a su casa, ¿qué es recomendable que tome? Digo, fundamental la hidratación, que consuma algo, digamos, sólido también. Sí, va a depender del tiempo también que lo hizo, haga digamos. y demás. Pero siempre se recomienda una buena cantidad de líquido. Previo también es importante. Previo también. Previo importante. Mirá. Y durante y posterior al ejercicio, una hidratación correcta. ¿Previo por qué? Previo porque vos tenés que salir, que eso suele pasar en el deporte antes del rendimiento. Cuando los jugadores a veces llegan al entrenamiento, se mide la densidad de orina, como para ver si ya previo al entrenamiento llegó deshidratado el jugador. Perfecto. Hay veces que se suele ver la oscuridad de la orina para ver si está más o menos deshidratado, cuanto más transparente, más hidratado, pero hay aparatos específicos que tienen los nutricionistas que miden al detalle. Claro. Pero como norma general, más transparente la orina, más hidratado, Más hidratado y estás. más oscuro, más deshidratado. Entonces está bueno para que la gente lo planifique. Muy bueno eso, como decía antes, siempre intento dar esta recomendación, teniendo en cuenta de que deben asesorarse por un nutricionista, pero el kinesiólogo lo debe saber, porque si hablamos de prevención de lesiones, debe manejar ciertos temas para también influir. Entonces, bueno, previo al entrenamiento, durante y posterior al entrenamiento, una buena hidratación, y lo sólido va a depender de la intensidad del ejercicio. Bien. Si hay veces que vienen geles de glucosa. ¿Una fruta, por ejemplo? Fruta, pueden algunos pasas de uva, algunos frutos secos, eso durante el ejercicio también estabiliza, ¿no? Eso. Sí, eso te da te aporta ciertas cosas también para que vos no disminuyas tanto el glucógeno. Total, perfecto. Nacho, gracias por venir y por la clase. Muchas gracias a usted por la invitación. Nacho Martín, entonces acá con nosotros para hablar de las lesiones, por supuesto, en el mundo del deporte. Recomendaciones también que son interesantes para que usted que está en su casa, que a lo mejor también es habitual que salga a lo mejor a caminar, a trotar, a andar en bici, tenga en cuenta también este tipo de cuestiones que fuimos analizando para mejorar el rendimiento, pero fundamentalmente también para cuidarse, ¿no? Para tratar de prevenir las lesiones que muchas veces son muy recurrentes en las personas que habitualmente hacen este tipo de ejercicios físicos. Así que es un poco lo que queríamos apuntar también en este miércoles de Hoy por Hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, 21 horas aquí por la pantalla de Canal 4 Regional. Gracias por estar al otro lado, gracias Uriel Nazareno, gracias El Pela que estuvo también aquí con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana. Que tengan lindo miércoles. Hasta la próxima.